En la clase de hoy lo que vamos a ver son los derechos y deberes fundamentales que tenemos pues todas las personas, todos los ciudadanos, y que se recogen en la Constitución española. ¿Vale? Todos estos derechos, todos estos deberes que se reconocen en la Constitución española se interpretan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales que han sido ratificados por España. ¿Vale? Tened en cuenta que en aquella Declaración Universal de Derechos Humanos pues se hace una declaración es una declaración de principios de todos aquellos derechos que se consideran inherentes a todos los seres humanos, ¿vale? Y que deberían de ser respetados para todos los ciudadanos, ¿vale? Entonces nuestra Constitución española lo que hace es recoger esta serie de derechos y deberes de acuerdo con lo que declara lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y también otros acuerdos internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por España, ¿vale? ¿Dónde se recogen los derechos y deberes fundamentales en nuestra Constitución? Se recogen en el título primero, ¿vale? Este título primero está formado por 5 capítulos. El primero de ellos nos habla de los españoles y de los extranjeros, ¿vale? En concreto artículos 11 a 13. Luego tenemos un capítulo 2, un capítulo segundo que nos habla de los derechos y libertades, artículos 14 a 38, ¿vale? Que tiene dos secciones, ¿vale? La primera, que nos habla de los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, que nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero nos habla de los principios rectores de la política económica la política social y económica, artículos 39 a 52. El capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos 53 a 54. Y capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades, en concreto el artículo 55. ¿Vale? Muy importante este título de la Constitución, ¿de acuerdo? ¿Qué artículo es el que introduce al título primero de la Constitución española, que nos habla de estos derechos y deberes fundamentales? Es el artículo 10, ¿vale? ¿Qué nos dice o qué recoge este artículo? Recoge pues los derechos que son inherentes a todas las personas, ¿vale? Y que son previos a la Constitución española. ¿Qué tipo de derechos son estos? Pues aquellos que son inherentes a su dignidad, ¿vale? En concreto nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. ¿Vale? Todos estos derechos son previos a la Constitución española, se presuponen que existen y que pues este tipo de derechos inherentes a la dignidad de las personas tienen que ser o deben fundamentar el orden político y la paz social. ¿Vale? ¿Sí? O sea, es decir, al final lo que son, o sea, este tipo de derechos inherentes a las personas relacionados con su dignidad, pues tienen que fundamentar esa convivencia pacífica que debe de haber pues en toda sociedad, ¿vale? Esto está relacionado pues con lo que hemos comentado antes respecto a lo que manifestó ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Que ya hablaba de este tipo de derechos inherentes a la dignidad de las personas, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Bien, en cuanto a los derechos fundamentales, podemos decir que tienen un significado ambivalente, es decir, una doble acepción, de una manera subjetiva y una manera objetiva. Objetivamente, los derechos fundamentales se consideran como un sistema de principios y valores que tienen alcance universal, ¿vale? Afectan a todos los ciudadanos de todo el mundo y que informan un ordenamiento jurídico democrático,
¿vale? Como bueno, todos ya sabemos, pues en la mayoría de países democráticos o civilizados, bueno, pues hay un intento bueno, de respetar lo que son los derechos humanos. Existen otros países del mundo donde este respeto no se realiza, ¿vale? Entonces, en lo que consideramos pues países democráticos que tienen un ordenamiento jurídico democrático, pues han de respetarse los derechos fundamentales, ¿vale? Son principios y valores que tienen un alcance universal y que deben informar cualquier ordenamiento jurídico democrático, ¿vale? Deben de estar dentro de cualquier ordenamiento jurídico democrático, ¿vale? Y subjetivamente, ¿qué son? Pues señalan el estatus jurídico de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y en sus relaciones entre sí, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Uy, se ha cambiado la letra, no sé por qué. Bueno, pero lo veis bien, ¿verdad? Bien, bueno, existen pues, diferentes también clasificaciones que han hecho los autores en cuanto a los derechos y deberes fundamentales, ¿vale? Nosotros, bueno, vamos a coger ahora lo que es la clasificación que realizaron los autores de Esteban y López Guerra, ¿vale? Pero bueno, simplemente es para poder plasmar un poco pues qué tipo de derechos encontramos en los artículos de ese título primero de la Constitución española, ¿vale? Nos encontramos pues derechos que podemos considerar de ámbito personal, ¿vale? De un ámbito pues más íntimo de una persona, más inherentes a la persona humana, como son, por ejemplo, la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, todas las personas somos iguales ante la ley. El derecho a la vida y a la integridad corporal, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libertad personal, ¿vale? Ese derecho a la libertad personal, bueno, pues está relacionado un poco con el tema de en qué momentos o por qué causas puede ser detenida una persona, ¿vale? Todos tenemos ese derecho a la libertad, pero evidentemente tiene sus límites, ¿vale? Solamente vamos a poder ser privados de ese derecho a libertad por los casos previstos en la ley, ¿vale? Cuando se realiza una detención preventiva de una persona, esta sola puede durar el tiempo estrictamente necesario para pues realizar la averiguación de los hechos y como máximo 72 horas, ¿vale? Una vez pasado ese plazo, el detenido tiene que ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, ¿vale? En cuanto a la detención, es importante que sepamos que bueno, hay obligación de informar a la persona detenida de sus derechos y de las razones de su detención, ¿vale? Y no está obligado a declarar, ¿vale? Esto es lo que se deduce de este derecho, el derecho a la libertad personal, que como os digo, pues tiene lógicamente sus límites, ¿vale? ¿Sí? Eso serían, como os comentaba, pues aquellos derechos inherentes a la persona humana. Luego encontramos también derechos de la esfera privada de las personas, ¿vale? Como serían, por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la libertad de residencia y circulación, también el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica por parte de ambos cónyuges. Nos encontramos también con derechos que se consideran de ámbito político, ¿vale? Son aquellos derechos que lo que permiten es que los ciudadanos pues podamos participar en los asuntos públicos, ¿vale? Del país. Puede ser la libertad de expresión, ¿vale? Podemos difundir pues de una manera libre pues todos lo que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿vale? Tenemos libertad de cátedra, de producción literaria, etcétera. Libertad de reunión, libertad de asociación, podemos pertenecer a asociaciones, también tenemos el derecho de petición, ¿vale? Entonces serían pues esos derechos de ámbito político que permiten que podamos participar en los asuntos públicos, ¿vale? Derechos sociales, que se consideran derechos sociales, pues por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la sindicación, es decir, a poder afiliarse a un sindicato como Comisiones Obreras, UGT, etcétera.
El derecho a la huelga también es un derecho social. Todos los ciudadanos también tenemos derecho a la huelga. El derecho al trabajo. El derecho a la negociación colectiva laboral. O también los derechos sociales en materia de seguridad social, todas aquellas prestaciones sociales que los ciudadanos tenemos derecho en un estado en un estado del bienestar, en un estado social como en el que nos encontramos, ¿vale? ¿Qué más? Pues también tenemos deberes morales. ¿Qué deberes morales tienen los ciudadanos? Pues, por ejemplo, el deber de trabajar. ¿Vale? Tenemos derecho a trabajo, pero también tenemos el deber de trabajar, ¿vale? El deber de conocer el castellano, es decir, de conocer la lengua oficial del Estado. Otros deberes que se consideran deberes obligación, ¿vale? Que serían, por ejemplo, el deber de defender España, ¿vale? En el caso de que se nos requiriera para ello, en el caso de que hubiera un conflicto armado o lo que fuera. El deber de tributación, es decir, a pagar los impuestos que se nos exijan, ¿vale? Y el deber en los casos de grave riesgo. Bueno, pues por ejemplo, a esto se refiere cuando en el ámbito de la protección civil, cuando existe, por ejemplo, algún tipo de catástrofe o de calamidad pública, pues se nos puede también instar para que colaboremos en esas circunstancias, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos ha quedado claro qué tipo de derechos se consideran como derechos y deberes fundamentales? ¿Sí? Bien, como estos derechos se consideran muy importantes, ¿vale? Para las personas, para los ciudadanos, y lógicamente existe la necesidad de protegerlos, es decir, tienen que articularse una serie de garantías o de mecanismos para que los ciudadanos podamos ejercer de una manera libre todos estos derechos, ¿vale? Todos los derechos que hemos comentado, los que se recogen del artículo en este título de la Constitución, pues todos no gozan del mismo nivel de protección, ¿vale? De hecho, en el artículo 53 de la Constitución española nos habla de que existen, se recogen 3 planos de protección según el derecho o libertad de que se trate, ¿vale? En función del derecho de que se trate, pues tiene una mayor o menor protección, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles consideramos como derechos y libertades súper protegidos? Es decir, tienen un sistema de garantías mucho mayor que otros derechos. Pues serían los que se recogen los artículos 14 a 29 de la Constitución española, ¿vale? Antes hemos comentado alguno de ellos, por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley, ¿vale? Se considera un derecho muy importante, o el derecho a la vida y a la integridad personal, ¿vale? Esos derechos son muy importantes, ¿vale? Y por lo tanto tienen que estar súper protegidos. Sí, efectivamente, en cuanto a lo de recurso de amparo, eso lo veremos más adelante. Como derechos y libertades súper protegidos, como tales, se consideran el artículo 14 a 29. ¿Vale? Estos derechos y libertades superprotegidos pueden ser susceptibles de interponer un recurso de amparo, ¿vale? Pero en este caso sí que hago un inciso. En el caso de recurso de amparo también va a poderse interponer cuando se viola el derecho recogido en el artículo 30.2 de la Constitución española, es decir, el derecho a la objeción de conciencia, ¿vale? Pero cuando hablamos de derechos y libertades super protegidos, en general no incluiríamos este 30.2, pero lógicamente sí que lo incluiríamos dentro de los derechos que pueden ser protegidos a través del recurso de amparo. ¿Entendido, Ángel? Por eso aquí no lo he metido, ¿vale? Pero cuando hablamos de recurso de amparo, sí que hablaremos, ¿de acuerdo? Pues en el examen, cuando te hablan de derechos y libertades súper protegidos, así de manera general, pues hablaríamos únicamente de los artículos 14 a 29, ¿vale? Si te pregunta qué derechos pueden ser protegidos a través del recurso de amparo, pues lógicamente pondríamos del artículo 14 a 29 y artículo 30.2 de la Constitución, ¿vale? Sí, claro, pero lo encontraríamos dentro del plano medio de protección, ¿vale? Es que es como un poco una excepción, pero claro, cuando hablamos de estos niveles, pues lógicamente se encuentra en el plano medio de protección, pero claro, es una excepción y pues puede ser objeto de recurso de amparo, ¿vale?
¿Sí? Bien, pues eso es un primer plano de protección. Luego tenemos un segundo plano de protección que llamaríamos un plano medio, que serían los artículos 30 a 38 de la Constitución, ¿vale? Y por último, un plano mínimo de protección, artículos 39 a 52, que serían pues lo que son los principios rectores de la política social y económica, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué características tienen bueno, pues este sistema de garantías o de protección de los derechos, ¿vale? Los derechos y libertades superprotegidos que hemos comentado. Hemos dicho que eran los regulados en el artículo 14 a 29 de la Constitución. Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y deben de desarrollarse por ley orgánica, ¿vale? Es decir, estos derechos pues aparecen enumerados en la Constitución española, pero bueno, el desarrollo de su contenido debe hacerse por ley orgánica, ¿vale? Es necesario que sea una ley orgánica, ¿vale? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria? ¿Sí? Vale, pues entonces estas materias, como se consideran de una importancia o sea, de una gran importancia, pues son materias que deben de ser desarrolladas por ley orgánica, ¿vale? Requiere una mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, ¿vale? Exactamente, ¿vale? Va a regular porque se consideran que son muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante que lo sepamos. Bueno, la siguiente característica es que también se va a poder interponer un recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Si la ley orgánica que los desarrolla no respeta el contenido esencial de ese derecho, ¿vale? Si se considera que esa ley orgánica que ha desarrollado ese derecho, esa libertad superprotegido, no se adecua al contenido esencial del derecho, pues podremos acudir al Tribunal Constitucional para interponer un recurso, ¿vale? Recurso de inconstitucionalidad. Bueno, ¿cómo podemos proteger este derecho también? Bueno, pues podemos acudir a los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preferente y sumario, ¿vale? Una vez que hemos agotado esta vía, ¿vale? Se ha agotado esta vía y no ha sido o sea, no hemos podido ejercer, podemos ejercer este derecho libremente, pues podemos en última instancia o como recurso subsidiario interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? O sea, por la violación de cualquiera de estos derechos podemos acudir al recurso de amparo, ¿vale? Pero como os decía, tiene carácter subsidiario, ¿vale? Porque primero, la regla general es que hay que acudir primero a la jurisdicción ordinaria y agotar esta vía, ¿vale? Hay excepciones a esto, como son los recursos contra lesiones producidas por el Poder Legislativo y por un órgano jurisdiccional, ¿vale? En estos casos se puede presentar directamente el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Bueno, que lo hemos dicho antes, pero lo repito, ¿qué derechos pueden ser objeto de recurso de amparo? Pues los artículos 14 a 29 de la Constitución y también el artículo 30.2 de la Constitución, que nos habla de derecho a la objeción de conciencia, ¿vale? Entonces, repaso, desarrollo de estos derechos por ley orgánica. Si no se respeta ese contenido esencial, se puede recurrir a recurso de inconstitucionalidad. Debemos acudir primero a los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preferente sumario y, agotando esta vía, podemos acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Venga, pues seguimos. El plano medio de protección. Hemos dicho que serían los derechos y libertades regulados en los artículos 30 a 38, ¿vale? De la Constitución. Estos derechos también vinculan a todos los poderes públicos, se desarrollan por ley, ¿vale? Pero en este caso no es necesario que sea una ley orgánica, ¿vale? Puede ser una ley ordinaria. Y en estos casos también cabe interponer el recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Sí, en este caso ya no cabría el recurso de amparo,
¿vale? El recurso de amparo solamente lo dejamos pues para aquellos derechos y libertades que se consideran superprotegidos, más el 30.2, ¿vale? Que aunque lo encontraríamos dentro de este plano medio, tiene esa protección de recurso de amparo, ¿vale? Y por último, encontramos el plano mínimo de protección, que son los artículos 39 a 52, y que nos hablan de los principios rectores de la política social y económica. ¿Vale? Estos principios lo que hacen es informar la legislación, ¿vale? La práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. No van a poder ser alegados o no vamos a poder acudir para que sean protegidos ante la jurisdicción ordinaria si previamente no han sido objeto de desarrollo legal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí? Vale. Bien, pues eso hemos visto ya qué tipo de derechos y deberes fundamentales se recogen en la Constitución. Hemos visto qué planos de protección y qué mecanismos tenemos para proteger esos derechos, ¿vale? A qué mecanismos podemos acudir. Y por último encontramos lo que son la suspensión de los derechos fundamentales, ¿vale? Estos derechos también van a poder ser suspendidos, es decir, en determinadas circunstancias, bueno, pues son derechos que no van a poder ser ejercidos por los ciudadanos, ¿vale? Encontramos una suspensión general y también una suspensión individual, ¿vale? ¿Cuándo se puede producir esta suspensión general de los derechos fundamentales? Bueno, pues se da en los supuestos en los que se declaren los estados de alarma, excepción o de sitio. ¿Vale? ¿Por qué se declaran estos estados? Bueno, pues se van a declarar cuando concurran o cuando existan una serie de circunstancias extraordinarias que bueno, pues que supongan que bueno, que no se respeten la convivencia pacífica de los dentro de la sociedad, ¿vale? Es decir, bueno, pues a través de los mecanismos constitucionales no se van a poder garantizar el ejercicio de los derechos o funcionamiento de las instituciones, ¿vale? En esos casos de crisis de la Constitución, que la Constitución no es suficiente para garantizar estos derechos o funcionamiento de las instituciones democráticas, pues se hace necesario el suspender los derechos fundamentales, ¿vale? En estos casos hablamos de una suspensión general, ¿vale? A estados de alarma, excepción o de sitio. Son los tres que se pueden declarar, ¿vale? ¿Sabéis si alguno de estos derechos ha sido declarado alguna vez? El de alarma, exacto. ¿Vale? ¿Sabéis en qué momento, por qué motivo se declaró? Exactamente, en el año, creo que fue en el 2011, por la huelga de controladores aéreos, se produjo una paralización del espacio aéreo. Entonces, bueno, pues como eso en el 2010, perdona, es que no recordaba bien. Bueno, se produjo una paralización de un servicio público esencial para los ciudadanos y, bueno, pues en este caso el gobierno pues decidió decretar ese estado de alarma y el espacio aéreo pues fue militarizado, es decir, fueron los militares los que actuaron como controladores aéreos para solucionar la situación, ¿vale? No, en el caso que tú comentas, Ángel, no se declaró ningún estado, ¿vale? Bueno, o sea, se tomaría algún tipo de medida, pero no se suspendió tampoco ningún tipo de derecho, ¿vale? Solamente desde el año 78, desde que se aprobó una constitución, únicamente se declaró el estado de alarma en el caso de la huelga de controladores aéreos, ¿vale? Bueno, como os decía, vamos a repasar cada uno de ellos para que veáis un poco de manera general cuando se pueden decretar. En el estado de alarma, bueno, pues se puede declarar por parte del gobierno en todo o parte del territorio nacional, bueno, pues cuando se produce una alteración grave de la normalidad, pues por ejemplo en el caso de que exista una catástrofe, una calamidad pública, algo puede ser un terremoto, un incendio de gran magnitud, una inundación, etcétera.
por ejemplo, las crisis sanitarias, como puede ser una epidemia de una enfermedad grave, la paralización de los servicios públicos esenciales, que fue lo que ocurrió con la huelga de controladores, o la situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. ¿Vale? En esos casos, cuando se produce una alteración grave de estas situaciones que hemos visto, bueno, pues el gobierno podrá declarar el estado de alarma. En este caso lo que se produce es una limitación de derechos. ¿Vale? ¿Qué tipo de limitaciones se pueden o qué derechos se pueden limitar? Pues por ejemplo, la circulación o permanencia de personas o vehículos, practicar requisas temporales, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, a excepción de domicilios privados, limitar o racionar el uso de servicios o consumo de primera necesidad o impartir órdenes necesarias, ¿vale? Para asegurar el abastecimiento de productos. ¿Vale? En el caso de la huelga de controladores, pues lo que se produjo es una intervención o una ocupación por parte de los militares de lo que es el control del espacio aéreo. Sí, está más desarrollado, ¿vale? La Ley Orgánica 4/1981 lo que hace es desarrollarse, ¿vale? Todo lo relativo a los estados de alarma, de excepción y sitio. En la Constitución española también, el artículo 116 nos habla de ello, pero para más información o para más desarrollo, pues viene bien estudiarse o que ampliéis con la Ley Orgánica, ¿vale? Que también os remitimos en ella, a ella en el temario, ¿vale? Bien, eso en cuanto al estado de alarma, ¿vale? Luego nos encontramos también con el estado de excepción, ¿vale? ¿Cuándo se puede declarar por parte del gobierno el estado de excepción? Bueno, pues cuando, por ejemplo, la libertad o el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, o bien el funcionamiento de las instituciones públicas o de servicios esenciales en la comunidad, se encuentran gravemente alterados y no es posible, a través de las instituciones o de las potestades ordinarias, son suficientes para restablecer y mantener el orden, ¿vale? Entonces, en esos casos, bueno, pues se van a poder suspender derechos, ¿vale? ¿Qué derechos se pueden suspender? Pues el de la inviolabilidad del domicilio, el secreto de comunicaciones, la libertad de circulación y residencia, la libertad y seguridad, la libertad de reunión y manifestación, el derecho de huelga y medidas de conflicto colectivo, la libertad de expresión. En estos casos no el derecho a la libertad de cátedra o a la producción literaria, ¿vale? Entonces, en estos casos, cuando el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos se ven gravemente alterados o el funcionamiento de las instituciones democráticas y no se pueden mantener por los medios normales, pues en esos casos el gobierno va a poder declarar el estado de excepción, ¿vale? Y podrá suspender pues alguno de los derechos que hemos comentado, ¿vale? ¿Sí? Y por último, el estado de sitio, ¿vale? En este caso, bueno, pues se van a poder suspender todos los derechos que he mencionado en el estado de excepción, más el artículo 17.3 de la Constitución, ¿vale? ¿Cuándo se puede declarar el estado de sitio? Pues, por ejemplo, cuando se produce una amenaza contra la soberanía o la independencia de España, contra su integridad territorial, contra su ordenamiento constitucional, ¿vale? O se produce, por ejemplo, una insurrección, siempre y cuando no se pueda resolver por otros medios, ¿vale? Es decir, en algunos casos, alguna de estas situaciones podría resolverse, por ejemplo, por el estado de excepción. Si es suficiente con el estado de excepción, no se declararía el estado de sitio. Por lo tanto, podemos decir que se trata de la suspensión de derechos o el estado de suspensión de derechos más grave, ¿vale? Al que se acudiría en última instancia cuando no pudiera ser resuelto por otros medios, ¿vale? En este caso, como os decía, se suspenderían todos los derechos del estado de excepción, podrían suspenderse, más el artículo 17.3. ¿Vale? Ese artículo 17.3 es el derecho del detenido a ser informado inmediatamente y de modo comprensible a sus derechos y de las razones de su detención, ¿vale? El derecho a no declarar y a ser asistido por letrado, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos claro? Vale. Bueno, eso en cuanto a lo que es la suspensión general,
¿vale? Pero también puede producirse una suspensión individual, de los derechos, es decir, a una persona en concreto, a un individuo en concreto. Esta suspensión individual se prevé en el artículo 55.2 de la Constitución. ¿Vale? ¿Qué tipo de derechos se pueden suspender? Pues el 17.2, que nos habla de la duración máxima de 72 horas de la detención preventiva. Pasado ese tiempo, esa persona debe ser puesta a disposición judicial. El artículo 18.2, que nos habla de la inviolabilidad del domicilio, y el 18.3, que nos habla del secuestro de comunicaciones. ¿Vale? Estos derechos podrán ser suspendidos para determinadas personas. ¿Qué personas? Pues aquellas, por ejemplo, que están siendo investigadas por su actuación dentro de bandas armadas o elementos terroristas. ¿Vale? Como os decía, en este caso, pues tiene que ser pues eso, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. ¿Vale? Entonces, cumpliéndose esos requisitos, podrán ser suspendidos estos derechos de manera individual. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, aquí os pongo un resumen, ya lo hemos comentado: suspensión individual, inviolabilidad del domicilio, el secreto de comunicaciones y el derecho de esa duración máxima de la detención preventiva de 72 horas. ¿Vale? Bueno, ahora aquí al final os he puesto una serie de preguntas, ¿vale? A ver qué tal. Bueno, de momento, ¿tenéis alguna duda? ¿Ha quedado claro? Sí, es la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Lo que son las garantías, las procesales, ¿vale? Todo el procedimiento, o sea, todas las reglas procedimentales a la hora dentro de un juicio, ¿vale? A la hora de procesar a una persona. ¿Sí? Bien, bueno, alguna preguntilla que os voy a poner ahora para finalizar. Bien, ¿cuál de los siguientes derechos no corresponde a los de ámbito personal? A, el derecho a la vida y a la integridad física. B, el derecho a la libertad. Y C, el derecho al honor. Sí, la clase la estamos grabando. Vale, ¿opináis que la C? ¿Todos opináis lo mismo? Bien, perfecto. ¿Vale? El derecho al honor, porque corresponde a los derechos de la esfera privada de las personas. ¿Vale? Siguiente. La libertad de asociación, ¿a qué tipo de derecho corresponde? A, derechos sociales. B, derechos de ámbito político. Y C, derechos de la esfera privada. La A, la B. La B. Bien, pues la opción correcta es la B. ¿Vale? Son derechos de ámbito político. ¿Vale? Lo que permiten es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos llegado al fin de la clase. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que comentar? ¿Todo bien? ¿Sí? No nos hemos metido con ello, pero no te preocupes que en otras clases nos detendremos más en ello, ¿vale? Este era un poco de manera general para que vierais los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Sí, pero bueno, es el 30.2, ¿vale? Pero vamos, si dices el artículo 30 tampoco pasa nada, ¿vale? Lo que pasa es que especificamos el 30.2, ¿vale? ¿Alguna otra cosa más? Sí, los que queráis me lo pedís, ¿vale? No obstante, yo la clase la subiré como siempre, ¿vale? Venga, pues gracias a vosotros, que tengáis buen día y nos vemos la próxima clase.
Hasta luego.